Muy bien, vamos a hablar de la IA, inteligencia artificial, específicamente de las veces en que la IA se vuelve un poco descontrolada. Estamos hablando de las alucinaciones de la IA. No, esto no involucra robots tomando shots de tequila. Se trata de sistemas de IA suministra con confianza información que es demostrablemente, a menudo divertidamente, errónea. Piénsalo así. Le pides direcciones a tu asistente de IA. Te dice con confianza que camines hacia un lago. Eso es una alucinación de la IA. Tomemos el caso de Mata contra Avianca Inc., por ejemplo. Un pasajero demandó a la aerolínea por lesiones sufridas en un vuelo. Su abogado, basándose en información de un asistente legal de IA, citó otros 6 casos judiciales en su demanda. Solo había un pequeño problema. Ninguno de esos casos existía. La IA los había inventado por completo. El juez sancionó al abogado por confiar en información no verificada generada por IA. Necesitamos entender por qué ocurren estas alucinaciones y qué podemos hacer al respecto. Entonces, ¿por qué la IA, una tecnología que parece tan precisa y lógica, a veces se descarrila y comienza a inventar cosas que no tienen sentido? Bueno, todo se reduce a cómo aprende la IA y cómo procesa la información. Imagina enseñarle un truco a un perro mostrándole una foto de otro perro haciendo el truco. Eso es más o menos lo que estamos haciendo con la IA, pero a una escala mucho mayor. La IA aprende analizando cantidades masivas de datos, mucho más de lo que un humano podría procesar. Piensa en texto, imágenes, código, lo que sea la IA probablemente se lo come en el desayuno. Pero aquí está la cosa, la IA no entiende estos datos de la misma manera que los humanos lo harían. Busca patrones y correlaciones y luego usa esos patrones para generar nuevo contenido o responder preguntas. El problema es que a veces esos patrones conducen a conclusiones incorrectas y confusas. El hecho de que dos cosas sucedan al mismo tiempo no significa que una cause la otra. Por ejemplo, una IA podría analizar miles de artículos de noticias sobre accidentes aéreos. Entonces podría concluir que todos los aviones son peligrosos e inevitablemente se estrellarán, lo cual no es cierto. Ahora, antes de entrar en pánico total al estilo HAL 9000, seamos claros, la IA no alucina en el vacío. Nosotros, los humanos detrás de los teclados, jugamos un papel crucial. Recuerda, la IA es una herramienta, y como cualquier herramienta se puede usar mal. Una forma en que contribuimos a las alucinaciones de la IA es a través de algo llamado ingeniería de mensajes. Piensa en un mensaje como la instrucción que le das a una IA. Haces una pregunta, le das una tarea o proporcionas algún contexto. Luego, la IA utiliza ese mensaje para generar una respuesta. Aquí está el truco. Si el mensaje es defectuoso, es probable que la salida también lo sea. Imagina pedirle a una IA que escriba un relato histórico de la Revolución Americana, pero accidentalmente incluyes información sobre la Revolución Francesa en tu mensaje. Necesitamos tener cuidado con la información que le proporcionamos y debemos ser pensadores críticos al evaluar su producción. Sección 5. Abróchate el cinturón, es la ley. Cláusulas contractuales y gestión de riesgos de la IA. Entonces, ¿cómo navegamos por este campo minado legal? La respuesta está en la precisión y el detalle. Una forma es a través de contratos cuidadosamente elaborados, que cubren todos los aspectos posibles. Piensa en los contratos como los cinturones de seguridad del mundo de la IA, esenciales para la protección. Puede que no prevengan todos los accidentes, pero ciertamente pueden minimizar los daños y las consecuencias. Cuando se trata de IA, los contratos deben describir claramente las responsabilidades de todas las partes involucradas, sin ambigüedades. ¿Quién es responsable de desarrollar y mantener la IA? ¿Quién supervisa su funcionamiento? ¿Quién es responsable de proporcionar datos precisos e imparciales? La calidad de los datos es crucial. Y quizás lo más importante, ¿quién es responsable si la IA falla? Las consecuencias pueden ser graves. Por ejemplo, una empresa que desarrolla una herramienta de diagnóstico médico impulsada por IA podría incluir una cláusula en su contrato con los hospitales que limite su responsabilidad por diagnósticos erróneos, protegiéndose así. Esto no significa que la empresa esté completamente libre de culpa, pero proporciona cierta protección legal y claridad. Los acuerdos contractuales claros
pueden ayudar a gestionar los riesgos asociados con las alucinaciones de la IA, asegurando un marco de responsabilidad. Sección 6. IA fuera de control. Responsabilidad penal y el lado oscuro de la IA. Ahora aventurémonos en aguas aún más turbias. La responsabilidad penal. ¿Qué sucede cuando se utiliza la IA para cometer o facilitar un delito? Esto ya no es cosa de ciencia ficción. Estamos hablando de escenarios del mundo real con consecuencias potencialmente graves. Imagina a alguien usando IA para generar artículos de noticias falsas, o publicaciones en redes sociales diseñadas para manipular una elección, o alguien que use a IA para crear deepfakes que se utilizan para acosar o defraudar a otros. La cuestión legal aquí es si la persona que utiliza la IA puede ser considerada penalmente responsable de las acciones de la IA. El derecho penal tradicional a menudo requiere probar la intención, pero con la IA puede ser difícil probar la intención. ¿Sabía la persona que usaba la IA que generaría artículos de noticias falsas? ¿O simplemente le proporcionó a la IA algunos datos y luego presionó IR? Sección 7. Depurando la matriz. Soluciones para las alucinaciones de la IA. Entonces hemos hablado de los problemas. Ahora hablemos de soluciones. ¿Qué podemos hacer para prevenir o al menos mitigar las alucinaciones de la IA? La buena noticia es que existen varias vías prometedoras de investigación y desarrollo. Un enfoque es mejorar la calidad y diversidad de los datos con los que se entrena la IA. Recuerda, la IA es tan buena como los datos de los que aprende. Si la alimentamos con datos sesgados o incompletos, no podemos sorprendernos cuando produce resultados sesgados o incompletos. Otro enfoque es desarrollar sistemas de IA más transparentes y explicables. Al hacer que la IA sea más transparente, podemos comprender mejor por qué toma ciertas decisiones y podemos identificar y corregir errores más fácilmente. Finalmente, debemos centrarnos en desarrollar sistemas de IA que sean más robustos y resistentes a la manipulación. Sección 8. El elemento humano. ¿Por qué no podemos dejar de lado la IA? Ahora, incluso con todos estos avances tecnológicos, hay un elemento crucial que no podemos permitirnos pasar por alto: la supervisión humana. La IA es una herramienta poderosa, pero sigue siendo solo eso, una herramienta. No podemos simplemente delegar nuestras responsabilidades de toma de decisiones a las máquinas. Necesitamos abordar la IA con el mismo nivel de precaución y responsabilidad. Esto significa tener humanos en el circuito, monitoreando los sistemas de IA en busca de errores y sesgos, y tomando decisiones finales basadas tanto en el juicio humano como en los conocimientos de la IA. Sección 9. Cambiando el guión. Hacia un patrón de interacción invertido con la IA. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Cuál es el siguiente paso en nuestra evolución tecnológica? ¿Cómo avanzamos hacia un futuro en el que podamos aprovechar el poder de la IA al tiempo que mitigamos los riesgos inherentes a su uso? Una idea revolucionaria es cambiar el guión sobre cómo interactuamos con la IA. En lugar de bombardearla con preguntas y esperar respuestas perfectas, debemos adoptar lo que podríamos llamar un patrón de interacción invertido. Imagina esto: en lugar de pedirle a la IA una solución directa, le presentamos un problema y un conjunto de restricciones específicas. Luego trabajamos en colaboración con la IA, utilizando su poder computacional y nuestro propio juicio humano para explorar diferentes soluciones, evaluar sus posibles consecuencias y finalmente llegar al mejor resultado posible. Este enfoque reconoce que la IA no es un reemplazo de la inteligencia humana, sino un complemento esencial de la misma. Es un futuro en el que los humanos y la IA trabajan juntos, cada uno aprovechando sus fortalezas únicas para resolver problemas complejos y crear un futuro mejor para todos.